gobernatura, ¿eh? Ojo, porque muchos la ponen ahí en esa lista que candidato, precandidata. No, a ella no le interesa, de verdad, no le interesa la gobernatura. Su apuesta, su sueño es ser alcaldesa de Hermosillo. Ahora, sin ningún puesto fijo, sin nada, ninguna plataforma política desde donde desarrollarse, sobre todo aquí en Sonora, quizá allá en México pueda tener algo, pero si no aterrizas aquí en lo local, y peor para una alcaldía, yo lo veo bien complicado. Tiene que haber un trabajo. Algo, claro. Una presencia. Algo. Y si va a obtener un trabajo allá en México, que evidentemente no va a ser legislativo, pues yo lo veo bien complicado, que pueda aspirar, al menos para el 2027. El escenario era ese, ella aspiraba a que, porque sí lo negoció, sí fue a México, sí lo vio, de que quitaran esa parte de que le movieran ahí. Un poquito, el inciso B, que le pusieran ahí. Un corrector. ¿No? Se extingue, se esfuma. Sí. No sucedió así, en todo el país fue igual. Y bueno, no fue. Y Judith me parece una buena apuesta de Morena. Es una mujer del movimiento y además es colega, ¿no se sabía? Sí, es colega periodista. Es licenciada en comunicación, en ciencias de la comunicación, con mucha experiencia y además con mucho recorrido al interior de Morena, que eso es lo más importante. Y la dejo de primer saque. O sea, tablas tiene, pues. Sí, tablas sí. tiene. Bueno, tú ya la entrevistaste. Sí, platiqué con ella en el noticiero de radio y desde luego que tiene tablas. Alan Castoparra, ¿tú cómo ves este movimiento? Agregaría al perfil de Judith Armenta que pues no está peleada con ningún grupo, que yo creo que también fue un factor determinante porque la inminente llegada de Wendy Briceño a la dirigencia de Morena sí había creado ciertas expectativas, pero todo varias resistencias al interior de Morena, que cuando se toma esta decisión de que van a ser muy institucionales ahora sí en Morena y que van a pues adaptarse ahora a lo que dice la convocatoria, pues muchos pues celebraron que Wendy Briceño no llegara. Más allá de que obviamente respaldaron la llegada de Judith Armenta, muchos aprovecharon y felicitaron y dijeron es una muy buena decisión. Yo creo que hubo un cambio de planes, creo que si ya estaba planchado, pudo haber transitado siempre y cuando hubiera habido la voluntad política, porque ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones en Morena. Sin embargo, sí creo que hubo algo detrás, Sergio, porque más allá de lo, digamos, estricto que pueda ser una convocatoria y que ahora sí van a acatarlo, yo creo que mencionar su aspiración a la alcaldía de Hermosillo también pudo influir un poco en, a lo mejor, generar un riesgo rumbo al 2027 cuando el jefe político de Morena y del movimiento aquí en Sonora, Alfonso Durazo, pues ya tiene más o menos vistas sus piezas y entonces llegar o empoderar a una Wendy Briceño en la dirigencia de Morena podría desconfigurar como las que dice Jesús. Así es, a la alcaldía de Hermosillo, ¿no? Donde hay varios gallos también. Sí, no, bueno, pero muchísimos, por todos lados, en todos los partidos hay tiradores, al menos en el PAI, en Morena, en el PRI, ya no sé. Víctor, ¿tú cómo viste este movimiento? Fíjate que una reflexión muy precisa de lo que ha sucedido en este cambio de dirigencia Morena. Vemos cómo a pasos agigantados Morena ya transita hacia la institucionalización y sobre todo lo que tiene que hacer Morena en el próximo periodo de cara a la siguiente elección, pues es un proceso de profesionalización de sus cuadros. Los avatares que vienen en el contexto futuro inmediato que tiene México, y no se diga Sonora, que será uno de los afectados si esto sucede, nuestro tercer tema, ¿no? Lo que va a suceder el tratado comercial con migración y narcotráfico de Estados Unidos hacia México, requiere una estructura no solamente basada en la ideología, como es el mensaje que se manda con Judith Armenta, hoy presidenta en Morena en Sonora, sino que ahora requiere también un proceso de profesionalización de sus cuadros, porque llega un momento en que la ideología no es suficiente para el pragmatismo necesario para ganar elecciones. Y el pragmatismo está nutrido de evidencias, o sea, qué hay que hacer, a qué electorado le vamos a hablar, qué tipo de formas nos vamos a conducir con ellos para convencerlos, qué tipo de programas se van a establecer para mantenerlos. Entonces creo que esto es lo que está viviendo Morena, una reflexión interna que debe vivir muy intensa, los cuadros incluso, los que tienen aspiraciones para ser candidatos a diferentes puestos,
tienen que hacer esa introspectiva. ¿Por qué razón? El contexto hoy es diametralmente diferente. El líder y factotum de poder en Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, ya no está como titular. Hay un liderazgo, hay una Morena fifí, que es el presidente electo de Estados Unidos, también con toda la fuerza para enfrentarse al Morena mexicano, para cada uno obtener sus propios objetivos. Entonces vamos a estar viendo una serie de actos donde la reflexión que nos deja este proceso, cómo se desarrolló, donde sí fueron válidas unas cláusulas en Sonora, pero no en otros estados, en este caso, por ejemplo, para descalificar a Wendy Briceño, no serán suficientes para mantener el acervo de apoyo político electoral ante una serie de avatares que pudieran sucederse en el futuro inmediato, específicamente aquellos que vienen de Estados Unidos. Bien, hemos hablado en otros ejercicios, que en lo que hemos estado, justamente nosotros cuatro aquí en la mesa hemos hablado de la necesidad de que Morena transitara, sí, de que Morena evolucionara, de ser un movimiento, aunque se va a seguir llamando movimiento, de transitar, de evolucionar, de madurar hacia un partido político con una estructura institucional, como dice Víctor, de tal suerte que tenga capacidad de sobrevivir, sí, más allá de las figuras. Así es. Que desde luego la figura de Andrés Manuel es una figura sobresaliente, muy poderosa todavía, aunque ya no está en la presidencia, porque es el fundador de este partido y porque él permanece presente a través de ciertos personajes que están todavía vigentes en la política de este país. Bueno, su hijo, sí, para empezar, ¿no? El hijo, digo, para es empezar ahí secretario de organización. O sea, a través del hijo y a través de muchos otros operadores políticos que están en la toma de decisiones en este momento en el país. Y sí, y que en su momento fueron impulsados por el entonces presidente López Obrador. Pero eso tiene que no terminar. Me refiero a que el partido tenga una estructura de tal forma que pueda sobrevivir, ¿sí? que pueda trascender a esos personajes, por muy poderosos que sean. ¿Sí? Entonces yo no sé en qué parte vayan o en qué etapa, o si ustedes identifican si es un primer paso y qué otros pasos habría que dar para seguir a las siguientes etapas. Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque obviamente pues Morena, todo indica por el poderío electoral que tiene, es un partido que se ha llamado a ganar elecciones todavía más adelante, a seguir ganando y a seguir en cargos de poder, a seguir contando con la preferencia del electorado. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es gobernar de manera eficiente, eficaz. Vamos al corte y regresamos con esa parte. De institucionalización de Morena. Estamos en esa parte todavía. Ahorita vamos a hablar del PAN y la reelección del dirigente del PAN, pero ahorita vamos en esa parte. Y tú te quedaste así como que ibas a... Sí, agarraste aire para decir algo. De lo que veo, sí, justamente lo que comentaba Víctor, es lo que se empezó a hacer. Se sentaron las bases y preocupaba de alguna manera al partido, al movimiento en este caso, pero desde hace años, o sea, no es de ahorita ni de que ya no está Andrés Manuel López Obrador. Se planteaba incluso hace 5 años el tema de profesionalizar el partido. Correcto. Tú lo recordarás, Víctor, pero nunca se había hecho, o al menos no había la intención de hacerlo. Creo que con la llegada de María Luisa Alcalde las cosas están cambiando. Yo he visto tintes muy interesantes en ese sentido. Digo, a lo mejor es simplista, pero cosas que no se veían, por ejemplo, están haciendo diplomados, están haciendo competencias, están haciendo ese tipo de cosas que nunca se veían en Morena. De fomentar las aptitudes, las capacidades de la militancia y de los liderazgos. Y hasta se habla, ustedes recordarán también, que no hace ni tanto tiempo, que unos 20 años más o menos, la famosa escuelita aquella del PRI, ¿te acuerdas? Ah, sí. La famosa escuelita, que muchos se reían y yo siempre dije, es que es buena idea. Tenía una razón. Es una razón de ser. Y eso quieren, al menos intentarlo en Morena, ¿no? Pero sí, la diferencia aquí sería con personajes muy ad hoc a la 4T. Es decir, con esa ideología de la 4T, que sean esos personajes los que capaciten, por decirlo de alguna manera, a las futuras
generaciones de políticos en Morena, futuros candidatos a algún puesto de elección popular, incluso a servidores públicos que emanen de Morena. Por ahí va la cosa, es lo que hasta ahorita yo he palpado, he visto, y parece ser que sí va en serio eso de profesionalizar ya, por fin, el movimiento de Regeneración Nacional a partido Morena. Sí, o sea, pasar de una cosa sentimental, sí, a una cosa ya estructurada, pensada, gente que sepa cómo abordar el servicio público cuando le toque, de cómo desempeñar un cargo de elección y popular. Cómo ser legislador, sí, también. Cómo legislar. No, es que es fundamental eso. Cómo legislar. O sea, yo entiendo la parte, porque además había un sentimiento que está, y ningún político en este país, al menos en el México contemporáneo, no hay un político que haya leído de la manera en que Andrés Manuel en su momento leyó ese sentimiento, un sentimiento de la gente, ¿sí? Pero bueno, hay que pasar a una siguiente etapa, gente que sepa... A la practicidad. Sí, gente que sepa a qué llegó, ¿no? Claro. Sí, yo creo que la intención aparte de hacer partido, como dice Sergio, es más que nada atender esa crisis de perfiles que muchas veces encontramos, sobre todo cuando van a cargos de elección popular o al servicio público, donde Morena pues tiene que acabalarse de otros lados, ¿no? No hay un semillero propio, o el semillero que podríamos ver, analizar de Morena, pues nace de la calle, del movimiento. Sin embargo, esos perfiles ya están en los liderazgos que deben de ostentar, y hoy se ocupa nuevas camadas de morenistas, ¿no? Y profesionalizar, por supuesto, los propios perfiles. Yo confío mucho y tengo pues expectativas grandes con Luisa María Alcalde. Sin embargo, hay que decirlo también, hay gobierno, hay presidenta, hay líder, y por ejemplo aquí en Sonora pues hay jefe político y es el gobernador Alfonso Durazo. Ahora, y hay 22 estados de la República del partido, ¿no? Entonces, ¿qué tanto margen le van a dar a Morena para realmente hacer partido, ser partido y sobre todo ser institucional? Porque, a ver, una cosa es que tú sigas los lineamientos de Morena y creas obviamente toda la estructura, institucionalización de tu partido, y otra cosa es que realmente representes algo distinto a lo que pueda ordenar un jefe político de Morena. Yo no veo, por ejemplo, a Judith Armenta o a Lucia María Alcalde inclusive, pues contraponiéndose a Claudia Sheinbaum o al propio gobernador Alfonso Durazo. Yo veo que hay obviamente todavía una injerencia muy fuerte, porque así es nuestro sistema político, así estamos formados, a lo mejor nuestra clase política, en que el gobernante todavía mandata el tema político, inclusive partidista. Sí, bueno, en muchos otros países el presidente en turno es el jefe de su partido. Pero además eso creo que nunca va a cambiar, ¿no? O sea, gobierne con gobierne, ¿eh? Sí. Ojo, gobierne con gobierne, quien gobierne Víctor, creo que eso nunca va a cambiar. El jefe político es el mandatario federal, estatal. En muchos países el presidente es el jefe político de su partido y nadie le regatea eso. Los 12 años de PAN sí le regatearon mucho a Fox eso y a Calderón. Sí. Y las consecuencias las vimos después. ¿Tú cómo ves? Porque ha habido errores que cíclicamente se cometen en el ejercicio del poder, cuando se es titular, en este caso del Poder Ejecutivo. He tenido la fortuna en mi semblanza en desarrollo profesional de trabajar con los gobernadores de Sonora de 1991 a la fecha, excepto el gobernador Guillermo Padres, con el único que yo no trabajé. Y en todos vi que la generación de una nueva clase política no se da en el gobierno del Estado. En el gobierno del Estado o en el gobierno lo que se gesta es una generación de servidores públicos, una generación de personas del servicio civil de carrera, o sea, profesionales de la administración pública. La estructura de cuadros que se crea en los partidos, que en este caso es a donde yo veo que se hace la introspección en Morena, es de donde emerge esa nueva generación política que a la postre tomará con una característica muy, muy clara de prestación del servicio público, no solamente basado en la ideología, tomará un camino en el servicio profesional de carrera de la administración pública de los niveles que deseen. Entonces, por eso es que mi experiencia me dice que al cometer ese error, que lo he visto cíclico, de que se pretende desde la titularidad crear una nueva generación, estas generaciones son muy volátiles, duran
una elección, 2 elecciones y ya no vuelven a aparecer. ¿Por qué razón? Porque no hay un vínculo territorial que los establezca representantes de un movimiento, un partido o una ideología. Lo que tienen ellos es un vínculo con el poder en turno, y el poder en turno muchas de las veces dura 5 años de 6, a veces 3 de 6. Eso lo podemos hasta en otro programa, viendo cada titular de gobierno. Entonces, creo que Morena, al hacer esta introspección de poner cuadros que vean hacia su interior, estará buscando, sí, sus mayores operadores electorales, pero también sus mejores operadores político-administrativos, que es ahorita los fallos donde se da, por ejemplo, una presencia no tan visible o no tan eficaz, por ejemplo, de algunos legisladores, porque adolecen de esa formación de cuadros, que es de lo que yo me hablo cuando digo que tienen que ir a la profesionalización, y creo que hacia allá va, porque si hay un viento fuerte y somos una hoja en la administración, ese viento nos lleva. Entonces creo que por ahí va este manejo ya no tan monolítico, basado en la ideología, sí, pero con aristas de profesionalización política, electoral y administrativa. Bueno, a lo mejor gente que sepa cuando está en campaña y cuando es oposición y cuando es gobierno, que se puede establecer una diferencia también en eso. Yo no digo que no las hay en Morena, las hay muchos ejemplos de gente, legisladores, legisladoras, que entienden muy bien esa transición, ese cambio, pues, de cuando se es oposición. Son 3 cosas totalmente diferentes. Muy distintas. Y ahorita estamos viendo varios ejemplos de legisladores que en su momento fueron legisladores siendo oposición, ¿sí? Y después fueron funcionarios de gobierno, ¿sí? O legisladores, pero ya del partido, en el gobierno. Y son cosas muy distintas. Entonces, entender esa transición, entender el papel o la coyuntura en la que les está tocando, porque muchas veces nos encontramos ejemplos muy dignos, muy decorosos de legisladores y funcionarios que asumen muy bien el papel como funcionarios o diputados, senadores. Sí. Que hacen la diferencia, pues. Hacen la diferencia. Notas la diferencia. Sí, pero hay otros que haz de cuenta que siguen en la banqueta, pues, con el megáfono. Sí, se van son funcionarios. a los extremos, de un activismo beligerante, sí, pasan a una sumisión permisiva. Entonces, ese tránsito de la política vamos a decirle, a la administración legislativa, los vuelve de alguna manera irrelevantes para la población, porque no es exactamente lo que la población está buscando. Está buscando que se logren, sí, todos los programas que de manera activa buscaste, promocionaste y lograste el voto de nosotros los ciudadanos, pero acá no puedes establecerte como un beligerante permanente, pero tampoco como un sumiso, a veces hasta indignante, ¿no? Entonces, tienes que lograr los contrapesos, y creo que eso le va a dar mayor presupuesto a las administraciones, le va a dar mayor posicionamiento político y público y de agenda a las administraciones. Creo que por ahí van hacia donde Morena ahorita está caminando. Bien, me queda como 1 minuto y medio. ¿Algún comentario sobre Hoy nada más se me vino a la cabeza el nombre de Fermín Trujillo, también durante, fíjate, su periodo legislativo de que va para 12 años, esta legislatura va a completar 12 años, le ha tocado estar tanto con el gobierno en turno como... ¿Con los tres? Con los tres, ¿no? Prácticamente. Sí, y reelecto 3 veces en elección popular. ¿Desde cuándo llegó? ¿Quién era gobernador 2015 llegó con Claudia. Llegó con Claudia. Sí, sí, 18, 21 y 24. No, en el 15 compitió con el PAN. En el 18 con el PRI y en el 21 con Morena. Y otra vez en el 24 con Morena. Y sigue ahí. Y sí. ¿No? Sigue ahí. Y reelecto, ¿eh? Bueno, que es su último periodo, ¿no? No pluri, reelecto por elección. No, sí, él las ganó. Él ha ganado. Sí. Entonces hay un vínculo territorial de su propuesta. Sí, es evidente. Sí, él sí estaba platicando y observando un poco el caso. Yo creo que todos hemos observado el caso de... Si hubiera 33 Fermines Trujillos y Ferminas Trujillos en el Congreso, fuera otra historia. Fermín Trujillo. Fuera otra historia. Para la gente que no lo tiene ubicado, que nos ve en distritos distintos, ¿sí?
Fermín Trujillo es un diputado local que va a cumplir 12 años en el cargo, sí, y que ha ganado, o sea, no de pluri, ha ganado. De Ures para el mundo. Sí, de Ures para el mundo. De Ures para el mundo. Y sí, mira que el hombre ha ganado, entonces el hombre ha mantenido un vínculo y lo ha alimentado y lo ha fortalecido con sus representados, con la gente del distrito que él representa en el Congreso del Es que Estado. Fermín tiene ese binomio, digo, ustedes lo han tratado, ¿no? Es un tipo que aterriza, que anda, que camina, pero además... Y le piensa bastante bien. Le piensa- Bastante. Entonces, tendría que ver 33 No, pues Fermines. imagínate, qué Sí. chulada. Bueno, vamos al corte, regresamos aquí en Perfiles y Perfilados. Bueno, en el Partido de Acción Nacional ha habido reelección aquí a nivel local. Gildardo Real Ramírez asume un periodo más como presidente del PAN. He escuchado algunas voces de panistas que han criticado la reelección de Gildardo Real al frente del PAN, pero, o sea, no los vi antes, los escuché después de que ya se había reelecto. Pero antes pues, no se vio demasiada oposición. No, antes, por ahí Bruno Cházaro. Bruno Cházaro expresó algo. Mira, Enrique, el de Magdalena, se me fue el nombre, que fue diputado federal y fue secretario de SIDUR con Padres. Ahorita me voy a acordar, sí. Enrique, bueno, se me fue, Enrique. Sí, porque Ellos dos Salgado previos. es el de San Luis de Colorado, ¿no? Sí, Enrique es otro. Ellos dos fueron los que levantaron la voz previo a la elección en el PAN. Que por cierto, una elección bastante desasiada, ¿no? Me llamó mucho la atención el caso de Gildardo Real. Enrique Torres. Enrique Torres, exactamente. Fue 2 veces diputado federal, si no mal recuerdo, Sí. y después fue secretario de Ensidur con Guillermo Padres. Una semana antes de que fuera la elección, Gildardo Real, como acostumbra a criticar solamente a Morena en sus redes sociales, hablaba precisamente de la democracia y a la semana, pues, Oye, el chiste aquí se cuenta solo, oye, pues pero no con aquí quieres que Gildardo. critique. Pues, no, pues sí. No, pero ¿a dónde voy? No, pues ni modo que al PRI, ¿no? Pues no más que el PRI, pues, Que ya no existe, por eso Al casi, MC. casi. No, me refiero a eso, Sergio. Es decir, criticaba parte de la democracia, que son antidemocráticos, que están aprobando las leyes porque ellos pueden. ¿Y qué hizo él en el PAN? Pues no, una semana después, hasta menos días. Sí, o sea, es que pareciera... Por eso están así, pues. Pareciera también. ser obvia la pregunta, ¿a quién critica? Pero a ver, yo creo que tendría que comenzar por su propia casa, ¿no? Ser un poquito autocrítico y antes de emitir esas críticas, obviamente, verse en un espejo, porque ¿Ven por qué, por qué los critico? Porque nosotros no somos así, pero pues, claro, ¿qué pero dice? con qué autoridad moral, ¿no? Que siempre lo he reiterado yo, los dirigentes que tenemos en la actualidad, tanto nacional como en el estado de oposición, falta crítica, autocrítica y falta autoridad moral ¿Sabes qué, para Alan? hacerlo, ¿no? No es de mi agrado del todo, pero mis respetos para Damián Cepeda, por ejemplo, que sí ha sido un tipo que ha criticado a su partido y le ha costado claro. incluso Sí. que lo hayan dejado de ladito. ¿eh? Hay actores en la oposición que creo que Muy se pocos, pueden, muy que se pocos, pueden pero sí hay. destacar. Sin Pero hay embargo, varios, hay varios. quienes encabezan las dirigencias, tanto del PRI y del PAN, en el Estado y a nivel nacional, creo que es una posición totalmente derrotada o moralmente como decíamos en el derrotada. barrio, ¿no? Lo tienen con el... Sí, Con claro. la pata en el buche. Con el Sí, pata es en el que pescuezo. ¿cómo un Alito Moreno va a acusar de antidemocracia o un Marco Cortés, que ahora un Jorge Romero, de corruptos, ¿no? Cuando él está señalado como uno de los actores intelectuales del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Entonces, creo que el PAN en este proceso de renovación se perdió la oportunidad de darle un golpe de timón y cambiar el futuro que no se ve, que cambie el presente que hoy tiene Acción Nacional como la tercera fuerza en el país, 10 en el estado, 10 municipios nada más ganó, Hermosillo, el más grande de ellos, que cabe mencionar, un Toño Ciazarán creo que no se puede decir como que un perfil 100% panista, aunque ellos lo presuman así. Creo que hay muchas cosas que debe rectificar el PAN y que Gildardo Real no está mirando esas aristas. De las cosas raras de la política, ¿no? Gana con bastante diferencia la alcaldía de Toño Ciazarán
y el PAN y el PRI no ganan ni una diputación en Hermosillo. Cosas raras de la política. Ya ves, la magia no, ahí mexicana. La dejo, no me escarbes, Sergio, así déjalo. Entonces, ¿por qué te invito? Cosas raras. Es que los candidatos del PAN ganaron, pero por Morena. Y que por cierto, nomás una ganaron, ¿no? El local, que fue la de San Luis Río Colorado. Sí, el WhatsApp. Nada más. Otra cosa rara. Otra cosa rara. Que tú la mencionaste, Víctor. Sí. Fíjate que lamentablemente para estos partidos PRI y PAN aspiraron a ser, bueno, en el caso del PRI llegó a serlo un partido de cuadros, el PAN creo que alguna vez aspiró a ser un partido de cuadros en el sistema de territorialización. En el caso específico de la elección de la dirigencia del PAN, pues simplemente se quedó, bueno, ni siquiera rozaron el partido de cuadros, se queda en una dirigencia de cuadrantes donde los subgrupos dentro del PAN lo que están haciendo es que cada uno se quedó con una parcelita y están ganando las rentas que esa parcela les da. Luego entonces el alza de miras para un posicionamiento político electoral del PAN, pues evidentemente no está en esta dirigencia. En el caso nuestro, pues sin duda ahorita Alan mencionaba a Antonio Estazarán, para ellos es una figura no panista, coincido también. Toño, por más que lo presuma el PAN, su origen no es de centro derecha. No es una figura, es la figura de ellos. Ajá, entonces, pero no es un panista propio. En todo caso está más cercano al PRI. Entonces, ahí se atoró, ahí chocó y ahí se autobloqueó la dirigencia electa, reconociendo sí las cualidades de Gildardo de operación política, porque pudo establecer un consejo a su favor. Y pues obviamente cuando tú nombras a los que te van a elegir, pues claro, difícil sería que tú perdieras, ¿no? Pero aún así el PAN tuvo resistencias y pero el PAN, si no tengo mis dudas de esas parcelas que se autorrentan o se autodistribuyeron entre los subgrupos del PAN, simple y sencillamente no tiene expectativa. Tendrán sí un decisor, que en este caso puede ser Antonio Estazarán, que le seguirá dando tal vez algunos puestos en el gobierno municipal en este caso, algunas subvenciones económicas, pero veo difícil porque el reto de los tres partidos, ahorita hablábamos de Morena, y sumando a PRI al PAN, es el vínculo con la gente, es la territorialización, y para territorializarte necesitas profesionalización, necesitas actores y activistas que sepan recoger, interpretar las inquietudes, las aspiraciones de los ciudadanos, convertirlos en programas de gobierno y en el gobierno hacerlo realidad en apoyos y políticas públicas. O sea, es todo un círculo donde ahorita, desde mi punto de vista, Morena, con el cambio de dirigencia que hizo, da un paso adelante. Creo que si bien vamos a darle el derecho de la duda, si bien no retrocedió la elección de la dirigencia del PAN, estoy categórico de que no avanzó. Y el PRI, pues lamentablemente yo creo que al no avanzar y estar pasando más el tiempo, simple y sencillamente se está quedando atrás. O sea, prácticamente está dando pasos. ¿De qué te acordaste? No, de que ahorita, como decía Víctor, que muchos piensan o dicen, colegas, políticos, en fin, que Gildardo Real es un extraordinario operador político. Pues te cuento, cuando ha sido coordinador, ¿cuáles ha ganado? ¿No? No ha ganado ni una. Ha sido coordinador 3 veces, incluyendo la candidatura de Javier Gándara a la gubernatura. No ha ganado ni una. Claro, si tienes los hilos en la mano en tu partido, y como bien dices, bueno, yo te pongo en Magdalena, yo te pongo en El Quiriego, yo te pongo en San Luis, pues obviamente riegas esas parcelitas de las que hablabas, Víctor, y obviamente, pues, ¿qué dices? Bueno, pues yo cuido mi parcela. ¿Quieres ser otra vez? Pues vamos contigo, tú síguele, y yo le sigo acá. Esa es la diferencia, pues. Tengo mis dudas de que sea un buen operador político. Eso creo que es otra cosa. Porque ha habido coyunturas que le han favorecido totalmente, ¿no? Por ejemplo, en el 2009, que él presume también la coordinación de Javier Gándara a la alcaldía de Hermosillo, iban contra un PAN salido, venía también un desgaste importante en el tema de la gubernatura. Así es que, digo, ha sido coyuntural. Y lo que sí es un hecho es que le ha entendido también al negocio de la política Gildardo Real, que ahí lo vemos hace 20 años que lo estamos viendo en los primeros planos de Acción Nacional. Y tan es así que sigue ahí. Ahora,
hay errores políticos que también yo creo que no está viendo, que no hizo el ejercicio de autocrítica, más allá de los resultados electorales, Sergio, también el tema de ceder la primera posición a un grupo que está en Chihuahua o en Ciudad de México, ya no sé dónde están los hace rato, que te lo ganen en tribunales para que suba esta Alejandra López Noriega y que luego renuncie a tu partido y te acuse de misógino. Oye, pues bueno, las decisiones que tomaste fue una catástrofe entonces, ¿no? Esas decisiones políticas, no veo un ápice de autocrítica. Digo, sería mucho pedirle que se hubiera hecho un lado mejor para que llegara alguien más, pero bueno, es evidente que lo que quiere es seguir conservando o administrando las derrotas, como decía Bruno. Me acuerdo que hasta de loco me tildaron. No, ¿cómo crees que Alejandra se va a ir del trabajo? Bueno, pues yo lo comenté aquí. Tú lo comentaste aquí en el programa y mira, ahí está. Se les fue a Alejandra. Y no solamente se fue así, se fue pateando la pecera. No, se les fue feo. Sí. O sea, no se salió por la parte de atrás, salió por adelante y ahora, una gritona. Y aunque no abiertamente es de Morena, pues, pero bueno, pues no es abiertamente. Sí. Pero tampoco sí. es abierto. Pero dicen que aspira a la alcaldía de Hermosillo por Morena. Sí, bueno, a ver, me quedan más o menos 2 minutos. ¿Qué era pasar en el PRI? ¿Quién se avienta? Mira, hay que poner en sintonía un poquito ahí el contexto. Hace un mes más o menos se cambió la representación jurídica ante el Instituto Estatal Electoral del PRI. Se va Ramón Aguilar, llega Luis Donaldo Coronado. Hace una semana también se cambió al coordinador o el secretario de Finanzas del PRI. Creo que son 2 pasos que está dando Alito Moreno para pues apoderarse del comité directivo estatal. Lo que me llama la atención es, se habla de Onésimo, Lupita Soto, se hablan de otros perfiles. Sin embargo, yo creo que sí llama la atención que lo ha hecho Alito Moreno muy estratégicamente, no como nos tenía acostumbrados, sin estridencias, pues se está apoderando poco a poco y está orillando a que ya sea Beltrones o el Roger o quien se tenga que sentar, vaya a negociar con Alito Moreno y salga o tenga una salida digna del partido, porque si no tienes ni lo legal ni lo económico, pues bueno, ¿qué haces? ¿Qué sigues haciendo? ¿Le está quitando el PRI a Beltrones? Totalmente. No, ya totalmente. se lo quitó. El PRI Sonora. Sí, el PRI Sonora se está saboreando ahorita Alito Moreno. Coincido con Alan en el sentido de que lo ha hecho hasta sorprendentemente inteligente. Sí. Lo ha hecho sorprendentemente inteligente Alito Moreno, pero en donde no coincido, yo creo que no va a haber ningún tipo de negociación. Él va a llegar y cuando llegue a la cabeza la va a mochar y vámonos, se acabó y creo que así va a ser. Sonora para el PRI no es relevante en cuanto al número de votos que emergen. Obviamente es muy relevante los votos a nivel local para perder o ganar localmente, pero nacionalmente no es relevante. Entonces yo sí coincido con Alan de una estrategia disipada, pero disipada sobre todo por la relevancia del comité. Entonces, prácticamente es una lánguida agonía donde este interminable suplicio del Comité Directivo Estatal, ahorcado financieramente y ahorcado en la representación jurídico ante el Consejo, pues simplemente o terminan yéndose por piernas o terminan languideciendo y muriendo, eufemísticamente hablando, ¿no? Políticamente. O mueren de inanición política. Sí, inanición política. Entonces, nuevos cuadros, nuevos perfiles. Veo mucho más allá de Onésimo, sin quitarle ningún mérito, pero sí creo que si el PRI de Alito Moreno requiere un mensaje distinto a los sonorenses y algún día lo llegase a pensar, requiere nuevos perfiles. Bueno, tenemos que ir al corte y regresamos ya para el bloque de cierre de perfiles y perfilados. De una serie de amagos del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia México. Básicamente en 2 temas, el tema migratorio y el tema del TEMEC. Ha habido reacciones del gobierno de Claudia Sheinbaum, ha habido respuesta, una carta y de hecho hasta se le sigue preguntando a la presidenta en las mañaneras. A mí me parece que ha respondido de manera muy mesurada la presidenta Sheinbaum a la estridencia
del señor del copete. El señor del copete de allá, porque acá Sí, también sí, tenemos. Acá también había. ¿Sí? Bueno, ahí- Teníamos. El señor del copete güero, ¿no? Aquí tenemos Sí. uno de un copete, pero de otro color. Sí. A mí me parece que ha respondido, o no sé a ustedes qué les ha parecido la respuesta, de forma mesurada hasta el momento a pues esas amenazas veladas, ¿no? de Trump, de imponer aranceles, de meter al ejército a la frontera con México, ¿sí? De Pues, sacarnos de casi Temec. invasión, está hablando de invasión. Sí, sí, sí. El como lo dice, pues, ¿no? Como lo dice. Yo, para empezar, yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que no lo va a hacer Donald Trump. Porque está tirando para los dos lados, ¿no? Ya vieron lo que dijo de Canadá. Sí, también. Ya le ofreció que fuera el Estado 51 de Estados Unidos a Canadá. O sea, de repente escuchas a Donald Trump y parece que está jugando, ¿no? Parece que está jugando a la política. Sí, sí lo está haciendo. De alguna manera, claro, sí lo lo, hace. lo está haciendo. Imagínate pedirle a un país como Canadá. Ya, hombre, déjate de Que se cosas. convierta en el Estado Estado 51. De risa, pues, ¿no? Yo creo que no va a pasar nada. Y coincido contigo, Sergio. Creo que la presidenta ha sido mesurada, pero tampoco dejada, ¿eh? No. O sea, ha respondido, creo, frontal y directamente a los cuestionamientos que le han hecho los medios de comunicación, más allá de esa forma tan dura y directa que ha dicho Donald Trump. Es un tema, yo no soy economista, pero platicando con uno por ahí me decía, uno serio, por supuesto, ¿no? Porque hay como todo, hay como Claro, todo, de todo, hay de como todo. todo. Me decía, a ver, si se hiciera eso, deja tú el 25%, cualquier aumento, a lo mejor Víctor me puede ampliar más el tema, no solamente es un golpe económico para México, para Estados Unidos es brutal. O sea, de verdad es brutal el golpe que representaría subir los aranceles. Porque igual me dice, si la presidenta no lo sube, el hecho de que te suba el arancel, a ver, si tú ganabas 5 pesos y ahora vas a ganar 1, pues ya no es negocio. Pues, me lo decía así muy pragmáticamente. Los empresarios mexicanos van a dejar de exportar a Estados Unidos. Y ese va a ser el problema. Y de ahí se derivan una serie de problemáticas que afectarían no solamente a Estados Unidos, sino que de rebote también a Canadá. Para empezar, yo creo que no va a pasar eso. Sí, Víctor. No hay que olvidar que Donald Trump fue su administración la que autorizó el arresto del general Cienfuegos. Luego entonces, claras muestras de la decisión de Trump en su primera administración presidencial la hay y nada más vamos a traer a colación a esta. Luego entonces sí, coincido, he visto una presidenta mesurada, es obligada la mesura para México en el trato con Trump. Evidentemente es una discusión dispar porque ante un pragmatismo y un posicionamiento político, nosotros estamos anteponiendo ahora razones técnicas. Igual Trump nos puede contestar, no, es que yo voy a hacer esto porque es lo que me mandató mi pueblo, que es exactamente lo que dice la presidenta Sheinbaum. ¿No? Yo estoy haciendo esto porque fue lo que me dijo el pueblo. La diferencia es insondable, económica. De poderío militar ni se diga. Entonces, las negociaciones entre ambos países, por el lado de nosotros, tienen que ser muy pragmáticas y profesionales, porque los empresarios mexicanos primero importan mercancía para exportar. Luego, entonces, no es tan válido ese razonamiento que los aranceles le pegan a los consumidores norteamericanos, o por lo menos no en la medida que se ha impulsado a dar a conocer. Por otro lado, México, el 2020, en la administración federal pasada, aceptó las cláusulas de arbitraje internacional en el Tratado de Libre Comercio. Esas cláusulas de arbitraje internacional sobre el manejo de inversiones y comercio nos tiene hoy como el tercer país más demandado en el mundo. Y de los 55 procesos de arbitraje comercial que tenemos ahorita vigentes, entre ellos, por ejemplo, el del litio, donde nos demanda Reino Unido y China, que son los dueños de las empresas propietarias de Lithiumex, Ganfeng, aquí en La Colorada. Ahorita solamente 17 casos que se han resuelto al último corte que yo leí, que fue el 30 del mes pasado. Lo que ya se le condenó a México a pagar en esos arbitrajes representa el presupuesto por 3 años de la Secretaría de Cultura Federal. Entonces,
Tenemos que ir con mucha prudencia, así como lo hizo la presidenta Sheinbaum, pero con mucha calidad y profesionalidad, identificar dónde le duele a Norteamérica, a los norteamericanos, a los electores norteamericanos, para poder negociar con Trump. Bien, señor Alcaparra. ¿Me queda tiempo? Sí, 2 minutos para usted solito. Suficiente. 2 y medio, si quiere. Mira, yo creo que Donald Trump anda en campaña todavía, ya es presidente electo, pero va a tomar protesta y aún va a estar en campaña. Como lo tuvimos 6 años en campaña, también a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita hacíamos la similitud. Ahora, creo que México y el gobierno federal, ahorita hay un tema que podría hacer puntos para poder renegociar en su momento en el 2026 el Tratado de Libre Comercio, y tiene que ver con el tema de este fuego cruzado que está México en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Creo que este fin de semana vimos muestra de que el gobierno federal entendió el mensaje de Donald Trump, y vimos a un Marcelo Ebrard cerrando algunas tiendas chinas, y creo que también viene por ahí un mensaje, una respuesta a lo que se está discutiendo adelantadamente del Tratado de Libre Comercio. Ahora, viene el 6 de enero la toma de protesta de Donald Trump, viene una caravana migrante cruzando México. Creo que también hay oportunidad de que el gobierno federal haga lo propio para no llegar tan, pues darle esa bienvenida a lo mejor a Donald Trump, y no pues crear todavía más, digamos, ambientes enrarecidos de cara a su toma de protesta y lo que podría venir ya en una relación ya binacional entre Estados Unidos y México. Creo que por el momento estamos viendo al mismo Donald Trump que vimos en campaña, y lo seguiremos viendo. Y al mismo que fue presidente también. Y al mismo que fue presidente. Al mismo. Y incluso si mañana se le ocurre otra cosa, seguramente también la va a poner en la agenda pública. Ahora, curioso eso, yo ya para cerrar, en los 4 años cuando fue gobierno Donald Trump presidente, no le fue tan mal en ese tema a México, le fue peor con Obama. Con Obama. Pero mucho peor con Barack Obama. La deportación. Exactamente. Las deportaciones fueron muy superiores con Obama. Con Obama. Obama deportó más gente de la que deportó Donald Trump. Así es. Sí. Sin embargo, pues Obama era más calladito, sí, pero más calladito y nos amoló más. Sí. Y el otro muy gritón y todo, y le pusimos mucha atención porque era muy gritón, pero en realidad no nos amoló tanto como lo hizo Obama, ¿no? Así es. Les agradezco mucho a ustedes que hayan podido venir. Gracias, Sergio. Jesús Olivas, gracias. Jesús Gracias. Olivas, Víctor Félix, gracias. Alan Castoparra, gracias. Gracias. Gracias a ustedes también por su compañía esta noche en Perfiles y Perfilados. Acá nos reencontramos el próximo jueves a las 9 de la noche en la señal de Telemax.